Bueno, vamos a prepararnos, iglesia, para escuchar la palabra de Dios a través de los labios del pastor Bernardo, ¿verdad? ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? Amén. ¿Verdad? Creo que es un día de muchas sorpresas y creo que el Señor ha preparado este día. Preparemos nuestros corazones y mentes para escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Amén. Yo vengo en esta hora, hermanos. Ahora soy en modo predicador. Siempre es una bendición poder servir al pueblo de Dios. Y pues para eso Dios nos ha dado lo que nos ha dado, ¿no? Entonces es para servir, poner en servicio en la obra de Dios. Y pues siempre es un privilegio y una bendición poder estar aquí en Impacto, con los pastores, gracias a Mica, todo el equipo que de igual pues han hecho un excelente trabajo y están haciendo un excelente trabajo. Damos gracias a Dios porque siempre la obra de Dios avanza y sigue creciendo. Y pues me invitó en esta hora para este momento de compartir la palabra de Dios, y creo que siempre es una gran responsabilidad el hacerlo, pero también es una gran bendición poder compartir lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, les invito en esta hora a buscar en Josué 24:15. Tal vez es un pasaje muy conocido por la gran mayoría, y el tema que tengo para esta mañana y quiero reflexionar con ustedes es por qué es tan importante dar buen testimonio como familia. Cabe mencionar que en el tiempo que vivimos es necesario que la familia cristiana demuestre el amor de Cristo, pero también demuestre que Cristo vive en sus corazones y en sus vidas. No basta con decir que somos cristianos, tenemos que demostrar que lo somos. Por eso en esta hora de la mañana me voy a basar en este pasaje y algunos otros versículos más que me llamó la atención. ¿Y si ya lo tienen? Bien, lo vamos a leer ahí como están, hermanos. Dice la palabra de Dios, todos unidos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esta última frase o estas palabras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Te adoramos y te bendecimos, Dios eterno, en esta hora de la mañana. Te damos gracias por este privilegio y esta bendición de poder estar aquí en tu casa con tu pueblo, Dios, para alabar y bendecir tu nombre extraordinario y glorioso. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido de cantos. Y ahora, Dios, ayúdanos a meditar en tu palabra, en esta reflexión, que podamos entender por qué es necesario e importante, Dios, que como familia demos un buen testimonio, Dios. Te lo pedimos, dirige mi vida, ayúdame, y que podamos, Dios, todos, Dios eterno, sin excepción, ser bendecidos y poder reflexionar y meditar en tu palabra. Te adoramos, Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, me llamó la atención este pasaje porque, bueno, ¿cuántos conocen a Josué? Todos tenemos el conocimiento de quién fue Josué. Josué, desde su temprana edad, comenzó a andar con Moisés. Moisés comenzó a enseñarle algunas cosas, pero de entre esas cosas que Moisés le enseñaba a Josué, estuvo algo más allá, que fue la comunión que tenía Moisés con Dios. Porque la palabra de Dios dice que Moisés hablaba directamente cara a cara ¿con quién? Con Dios. Es decir, tenía una intimidad a tal grado que Moisés podía hasta tutear, digámoslo de esa manera, a Dios. Es decir, él tenía esa confianza de acercarse a Dios de esa manera. A tal grado que Josué, mediante él estaba con Moisés, él fue aprendiendo de Moisés. Inclusive, ¿saben lo extraordinario? Es que aún de sus errores, los errores de Moisés, pueden leer todo el libro de Josué, no los cometió. Y en algún momento Josué sí se le fue algo. Y es que se dice que en cada momento que Josué, porque Josué tenía la tarea de repartir la tierra prometida. Él iba a ser el sucesor de Moisés. ¿Para qué? Para meter al pueblo a la tierra prometida.
Y podemos leer todo el libro de Josué y vamos a ver ciertos sucesos que ocurrían para poder lograr conquistar, porque no solo era entrar y ya es mío, no, tenían que conquistar esa tierra, es decir, tenían que sacar a todos aquellos que estaban en ese lugar o que todos los adversarios para poder tener todo el dominio de esas tierras. Hasta que en algún momento Josué, en toda la Biblia van a ver que Josué dice consultaba a Dios, pero en algún momento se le escapó la consulta a Josué y solo fue ese el error que tuvo. Pero vean, aprendió muy bien de su maestro, que aún también Josué nos demuestra que sigue siendo un ser humano, así como tú y yo somos seres humanos y podemos cometer errores. Pero cuando Josué termina, digamos, hasta cierto punto su tarea, él hace esta declaración, reúne al pueblo, le dice: he terminado lo que me corresponde. Ustedes van a decidir ahora si quieren servir a Dios o no lo quieren hacer. Pero con lo que respecta a mi persona y a mi familia, yo he decidido seguir a Dios y servirlo. Y fíjense, es algo extraordinario. Porque, bueno, me gustó un comentario que dice: cuando un padre cristiano coloca en su casa un cuadro que dice pero yo y mi casa serviremos al Señor, está proclamando en gran medida lo mismo que hizo Josué. Aunque lógicamente, probablemente esté pensando más en su familia inmediata, es decir, en el que vive bajo su techo. Los padres cristianos tienen la responsabilidad de asegurarse de que lo que ocurre en el hogar, de lo que le ocurre en el hogar, honra a Dios y de excluir las actividades que no lo hacen. Es decir, aunque sabemos que el hombre es la cabeza del hogar, también tiene una ayuda idónea. Es decir, ambos son los responsables de vigilar el funcionamiento, la armonía, el amor en el hogar. Que es cierto, Dios puso como cabeza al hombre, pero la mujer también es una ayuda, y hasta cierto punto es que cuando el esposo no está en el hogar, ¿quién es la cabeza en el hogar? La mujer en ese momento. ¿Por qué? Porque es la mujer que se encarga de ver la casa, los hijos. Cuando llega el varón que asume el puesto de que ya llegó el que es, digamos, el líder, la cabeza. Y eso es una gran responsabilidad para todos los hombres. Y tenemos una gran responsabilidad como varones. Y es algo de admirar de Josué, de esa declaración. Porque, hermanos, quiero decirles tristemente, muchas veces podemos hablar de la gente del mundo, que cómo es una vida, que la gente del mundo vive una vida desintegrada y más. Pero ¿por qué no volteamos a ver entre nosotros? Porque muchas veces aún dentro de la iglesia hay familias que están desintegradas, aún conociendo a Dios. Y lo podemos ver en diferentes formas. Podemos ver el trato con el esposo, con la esposa, el trato entre los hijos, entre los hermanos, carnales. No quiere decir que porque vengamos al templo, quiere decir que son perfectos, una perfecta familia. Porque inclusive puedes venir a la casa de Dios agarrado de la mano de tu esposa o de tu esposo y la estás odiando, te estás peleada con ella, pero solo ¿para qué? Para guardar una apariencia y decir todo está bien, todo marcha bien. Pero muchas veces no es así, hermanos. Y Dios conoce lo más profundo, no solo del corazón, sino aún del hogar. ¿Qué es lo que sucede en el hogar? Es por eso que muchas veces hay gente que no se convierte. ¿Por qué? Porque pues los vecinos, ¿cómo nos conocen? Si los vecinos nos conocen como familias que cada rato están escuchando que le están gritando a su hijo, se están gritando a su esposo, el esposo le está diciendo cosas a su esposa, ¿cuándo se van a convertir? Y dirá la gente: esos son los cristianos. Si son cristianos, estamos mejor sin serlos. Porque a pesar de todo, aunque no soy cristiano, pues por lo menos no le grito a mi esposa, no maltrato a mis hijos. Y es algo importante que debemos entender. Porque muchas veces vemos a la gente de afuera así, pero primero tenemos que vernos nosotros.
Primero tenemos, antes de arreglar o de dar un ejemplo, un testimonio allá afuera, tenemos que tal vez arreglar algo dentro del hogar. Y algo que tenía Josué, hasta por la declaración que tiene, cuando dice, pero yo y mi casa, estamos notando que también su familia estaba de acuerdo con ¿quién? Con Josué. Porque en ningún momento van a ver en la Biblia que ninguno de sus hijos no quiso obedecer a su papá, no quiso seguir a Dios. No, cuando él da esa declaración, es que está afirmando: yo he enseñado a mi familia que debemos servir a Dios, seguirle sin meter a otros dioses dentro de nuestro hogar. Es decir, que el centro de mi familia va a ser Dios, y eso nadie lo va a cambiar. Ahora, ustedes decidirán si el centro de su familia o de su vida va a ser Dios. Pero si ustedes no lo quieren hacer, ese es su problema. El camino lo saben, la verdad la saben, pero por lo pronto yo y mi casa sí lo vamos a hacer. Y no importa lo que venga, lo que pase, nosotros vamos a permanecer en Jehová, en el camino de Jehová. Y es por eso, hermanos, que quiero tratar 3 puntos importantes. Porque a veces pensamos, ¿por qué es importante dar testimonio? ¿Por qué los pastores muchas veces nos dicen, o nuestros líderes nos dicen, tienes que dar buen testimonio? Y a veces pensamos, por quedar bien con las personas. No se trata de quedar bien con las personas. Por guardar las apariencias, no se trata de guardar las apariencias, porque como ya hemos visto, Dios conoce lo más profundo. Aun cuando estemos aquí, Dios sabe lo que estamos pensando en este momento. Dios sabe lo que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios sabe qué tanto, cómo te sientes, si estás desalentado. Dios sabe si estás triste. Dios sabe que tal vez estás enojado, estás molesto. Dios sabe si tuviste algún conflicto, aún con tu propio hermano en Cristo. Dios lo sabe. Y qué bueno que lo sabe. Y qué bueno que estás aquí, hermano. Porque del hecho de que estemos aquí es que Dios quiere cambiar esa parte. Dios quiere perfeccionar esa parte. Entonces, y el primer punto que quiero tratar con ustedes, hermanos, y meditar, es que es importante dar buen testimonio como familia. Primero, porque es un mandato de Dios. Los hijos son hermosos, es un regalo de Dios y una bendición extraordinaria de Dios, pero también es un tesoro bajo nuestro cuidado. Es decir, Dios nos presta o nos da a nuestros hijos ¿con qué? Con el propósito de que nosotros los cuidemos, los enseñemos, los eduquemos y les mostremos el camino correcto que deben de seguir. Y lo podemos ver en Proverbios 22:6, cuando dice: instruye que al niño en su camino, para cuando llegue el momento de que él ya tenga que volar, y cuando tenga que volar y ya llegue hasta viejo, él nunca, dice, se apartará del camino, no se apartará de Dios. Vean qué tan importante. De hecho, creo que todos lo saben, el pueblo judío tenía una norma. Los padres eran encargados de ¿qué? De enseñarle la ley ¿a quiénes? A sus hijos. Y a los 13, 12 años ya todos los niños deberían de saber que la ley de principio a fin. Y era una, digamos, era una obligación que ellos tenían. Inclusive Josué también en el primer capítulo, Dios les dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y comienza a decir, sino que tienes que recordarla. En este caso, lógicamente está hablando, primero tienes que aprenderlo, nunca lo olvides, nunca dejes de meditar en ello. Pero también recuérdaselo al pueblo, porque el pueblo se le va a olvidar, pero tú que eres el líder no se te debe de olvidar. Entonces, contextualizando nuestro tiempo, ¿qué nos diría Dios? Bueno, tú como padres o como padres, hablando de una manera, papá y mamá, deberían siempre meditar en la palabra de Dios. Y no solo meditar, sino también practicar.
lo que la palabra de Dios dice. Pero ahora bien, no solo queda ahí, sino que tú también se lo compartirás. En este caso, tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Los padres. ¿Quién es su pueblo? Su familia, sus hijos. Tú te encargarás de compartírselos, repetírselos día y noche a tus hijos. ¿Por qué? Y luego más adelante sigue diciendo, y que eso es parte del otro segundo punto, porque todo lo que tú hagas te saldrá bien si así tú lo haces. Entonces es un mandato divino. Primero debemos tener que la ley en nuestra vida, en nuestro corazón, para también compartirlo a nuestra familia, a nuestros hijos, y que estos también el día de mañana ellos también puedan hacerlo con sus familias, y así sucesivamente se vaya reproduciendo, lleguen a las genealogías que puedan llegar, pero que su familia, todo el proyecto de Dios es que toda la generación, de que provengan nuestros hijos, de nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, así sucesivamente, ellos tengan el camino y trazado hacia la eternidad, porque el camino de Dios es un camino a la eternidad con Él. No es un camino religioso, no es un camino de que, pues tengo que ir al templo porque es domingo. No, es que yo voy al templo porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Yo voy al templo porque aún sin merecerlo tengo bendiciones. Yo voy al templo porque necesito que Dios toque mi cuerpo, porque estoy enfermo, porque muchas veces nos quedamos en casa cuando estamos enfermos, porque digo, es que no puedo caminar, no puedo ir acá. No importa, ven como tú estés, porque Dios puede hacer algo extraordinario. Y no puede, Dios va a hacer algo extraordinario en tu cuerpo, en tu vida, en la necesidad que tú tengas. Por eso venimos a la casa de Dios, a encontrarnos, no porque no podamos encontrarnos con Dios en la casa, sino porque Dios ha determinado este lugar. ¿Para qué? Para congregarnos, pero porque también nosotros necesitamos que interactuar con nuestros hermanos, necesitamos inclusive ayudarnos unos a otros, porque también es la manera en que Dios usa nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos que estar en la casa de Dios con nuestros hijos no es una religiosidad, es estar agradecidos, es amar a Dios por lo que Él ha hecho. Como decíamos en el canto que les enseñé, no importa cómo estemos, nosotros debemos alabar a Dios. Tal vez estás en un momento crítico, pero no importa, yo vengo a alabar a Dios, porque aún en medio de la alabanza Dios obra de una manera sobrenatural. Porque a veces nosotros nos hemos enfocado, es que solo en la hora de administración. No, hermanos, todo lo que se haga en el culto, Dios puede usar hasta una lectura bíblica para comenzar a obrar de una manera sobrenatural en ti, en tu vida, en tu cuerpo, en lo que la necesidad que tú tengas. Por eso Dios nos ha mandado, que nos ha dejado sus estatutos, nos ha ordenado como padres que enseñar a nuestros hijos. Porque si nosotros nos apasionamos como padres el venir a la casa de Dios, nuestros hijos, ¿qué van a hacer? Van a apasionarse por estar en la casa de Dios, van a disfrutar estar en la casa de Dios y van a recibir también la bendición de Dios. Por eso es importante. Pero si un padre dice, anda al templo, yo voy después, y luego nunca llega el papá, entonces su hijo va a ver ¿qué? Una incongruencia de lo que tal vez le enseña. Y Dios nos demanda como padres ser ejemplos también de nuestros hijos. En algún momento también Proverbios dice que no debemos que provocar, inclusive no debemos provocar a la ira a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pues ahí comienzan otros conflictos. Entonces nosotros debemos ser ejemplos, porque es un mandato. Es importante dar testimonio de Dios como familia, porque es un mandato de Dios y debemos entenderlo. No es porque el pastor lo está diciendo, sino es porque la palabra de Dios y Dios mismo, que es Dios mismo hablándonos, lo está diciendo. Y si Dios lo dice, yo lo creo y obedezco. Ese es nuestra convicción de hacerlo. Entonces, ¿estamos aquí? Muy bien, hermano. Entonces la próxima
próximos cultos que vengan, no quiere decir que vinieron así, sino que los próximos cultos que van a seguir van a venir aún más gozosos, van a venir más alegres, van a disfrutar, estar con los hermanos, porque también tu hermano es tu familia, la familia de Cristo, sí, pero es una congregación, es un centro cristiano, una comunidad donde también nosotros podemos convivir, podemos inclusive abrazarnos. Si a un hermano está llorando, tú también vienes, lo abrazas y decir, hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando. También la iglesia es tu familia. Así como para mí ustedes son mi familia. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con una misma sangre. En esa sangre no hay distinción de personas, no hay jerarquías. En el sentido, podemos tener ciertos niveles económicos, pero para Dios no hay niveles económicos. Todos somos iguales sin excepción. Dios puede bendecir al más pobre como también puede bendecir al más rico. Dios puede sanar al más pobre como también puede sanar al más rico. ¿Por qué? Porque para Dios no hay distinción. Dios nos ama a todos por igual. No tiene, como dicen algunos, que yo soy preferido de Dios. Dios no tiene preferidos. Dios trata a todos por igual. Que ciertamente a cada uno le va a dar a medida que Él sabe. A cada uno lo va a hacer. Pero de que nos ama a todos por igual, nos ama a todos por igual. Entonces debemos apasionarnos de estar aquí y ver a nuestro hermano, verlo, saludarlo, porque luego tal vez el día de mañana no sabemos, hermanos, o inclusive a rato que salgamos, no lo sabemos. Pero lo importante es que estando aquí disfrutamos de unos y otros y podemos estar felices y alegres. Porque aún en algún momento, cuando Dios permita algo trágico, sabemos que un día volveremos a encontrarnos si somos fieles. El segundo punto, hermanos, que porque es importante dar buen testimonio como familia, es porque cuando nosotros lo hacemos, somos bendecidos. La obediencia y el vivir dando testimonio de quiénes somos a otros atrae las bendiciones de Dios. Por eso en Josué 1:8, al final dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Cuando nosotros damos testimonio por obediencia al mandato de Dios, también Dios es recíproco con nosotros. Nos bendice, nos da inclusive más de lo que podemos imaginar, soñar, aún hasta pedir. Porque Dios es abundante. Porque cuando nosotros somos fieles a Dios y obedientes a Dios, Dios va a derramar bendición sobre nuestra vida. Ahora bien, esto no quiere decir que no van a venir los problemas. Sí van a venir los problemas, van a venir las adversidades, pero las bendiciones de Dios no se van a cerrar porque somos fieles y porque somos obedientes a Él. Y si somos obedientes a Él, Él también, entre esa bendición, ha determinado nunca dejarnos. Y eso es lo más importante, porque al final de cuentas nos puede faltar todas las cosas, pero si Dios no está con nosotros, no tenemos nada. Eso sí, es decir, no tengo nada. Pero mientras Dios esté en nuestra vida, nos puede faltar todas las cosas, pero estando Dios con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Porque cuando Dios está, Dios se encargará de hacerlo. Pero el Salmo 23:1 dice, cuando habla de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y comienza a describir en pastos delicados, comienza a decir. Pero saben, en el primer versículo, en el original, dice: Jehová es mi pastor, no me faltará. Así se lee en el original. Aquí nada más le tienen puesto otro tipo que al final de cuentas sí tiene el significado, pero en el significado original está diciendo: si Jehová está contigo, si Jehová es quien te dirige, si Jehová es el que está en tu vida, el que está en todo momento contigo y tú les das el lugar, no te va a faltar su presencia, no te va a faltar Él. Y por ende, si Él no te falta, todas las cosas que tú necesitas tampoco te van a faltar.
Vean cómo este versículo agarra otro significado diferente cuando entendemos que no es solo porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, sino porque Él, que es lo importante en nuestra vida, si no nos falta, todas las cosas que podamos necesitar no nos van a faltar. Y es importante tener la bendición más grande de nuestra familia, es tener a Cristo, es tener en el centro, en nuestras vidas, pero en el centro de nuestra familia, a Cristo. Porque Cristo nos va a ayudar, porque Cristo nos va a fortalecer por medio de su Espíritu Santo. Y si estamos aquí, hermanos, y si nuestras familias todavía siguen aquí, no ha sido tal vez porque seamos buenos padres, excelentes, los mejores, sino ha sido por la gracia de Dios, ha sido por ese Espíritu Santo que cada día nos motiva, cada día nos empuja. Y a veces yo lo ejemplifico, muchas veces estamos cansados, cargados y ya no queremos avanzar. Y a veces vemos la situación de nuestra familia y muchas veces queremos escapar de esa situación. Pero Dios nunca nos va a dar la opción de escapar. Dios siempre nos va a decir: hey, ¿dónde vas? Tienes que darle para adelante. Y es así, yo así digamos, trato de explicar lo que es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que hoy en día está actuando, es el que por medio de Cristo glorifica a Cristo, el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y muchas veces cuando nosotros queremos retroceder, el Espíritu Santo te hace volver a girar. No puedes irte, no puedes darte por vencido, no puedes dejar a tu hijo o a tu hija ahí, no puedes dejar a tu esposo, a tu esposa ahí. Tú tienes que ser una ayuda, tú tienes que dirigirlo, tienes que impulsarlo. Y que por eso estamos aquí hoy, hermanos, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, hace rato ya hubiéramos dejado todo. Pero gracias a Dios que nos ama y que tiene ese cuidado con nosotros de que no te rindas. Siempre he dicho, Dios cree más en nosotros que nosotros mismos en nosotros. Qué extraordinario que a pesar de que muchas veces nosotros le fallamos a Dios, Él cree aún mucho más que nosotros en nosotros. Y siempre Él está ahí. Yo creo, digamos, muchas veces tal vez no lo escuchamos, pero muchas veces tal vez digo, yo creo en ti, tú puedes hacerlo. Porque primero yo te formé, yo te hice, yo conozco tu corazón, sé de lo que eres capaz. No te rindas. Qué extraordinario tener a esa tercera persona de la Trinidad con nosotros. Y que tal vez muchas veces has deseado dejarlo todo, o inclusive huir y dejar a tu familia, y todavía estás con ellos. Es porque Dios primero ama a la familia, segundo tiene propósitos todavía para contigo y tu familia. Las bendiciones de Dios son derramadas cuando nosotros damos testimonio. Y el tercer punto que quiero tratar es que porque es importante dar buen testimonio como familia, porque cuando nosotros damos buen testimonio como familia, hay koinonía, es decir, hay una comunión. Comunión en dos partes: comunión como familia, porque por ejemplo la comunión la podemos tener como familia en el sentido de que nuestros hijos tienen esa confianza de venir con nosotros los padres. Oye, papá, mamá, me está pasando esto, sucede esto en mi vida. Y tú como padre, ¿qué vas a hacer? Lo vas a escuchar, y después de escucharlo, tú lo vas a ayudar. Y le vas a decir, tú no vas a estar solo en ese momento, nosotros te vamos a ayudar. Vamos a estar orando por ti, pero también vamos a estar contigo en lo que necesites. Y también la familia de Cristo también es parte importante en ese trabajo. Pero cuando nosotros damos testimonio de Dios, hay coinonía, hay comunión dentro de la familia. Pero también cuando hay comunión dentro de la familia, también hay comunión con Dios. Y si hay comunión con Dios como familia, esto habla de que la presencia de Dios está en medio de la familia. Vean qué tan importante es en que nosotros demostremos y nos demos a conocer como verdaderos cristianos.
que la coinonía de Dios está con nosotros. Así como hoy en día, hoy está aquí con nosotros la coinonía, la comunión de Dios entre nosotros, también lo está y lo estará en la familia que decide dar un buen testimonio por mandato, porque de esto también hemos recibido bendición de Dios al obedecer. Y porque cuando nosotros tenemos todo esto, obedecemos, tenemos las bendiciones de Dios y hay una comunión como familia, también Dios derrama su presencia y su poder en medio de la familia. Es tan importante, hermanos, que como iglesias, como familias cristianas, demos un buen testimonio. Que el mundo no tenga una excusa para no acercarse a Dios. Que al final de cuentas nadie es excusable delante de Dios, pero que el día de mañana delante del que hoy es nuestro Salvador, en ese momento Él será ya nuestro juez. Ya no será nuestro Salvador, sino ahora será nuestro juez. Pero que llegue ese momento y la gente diga: no me convertí porque hubo esa familia cristiana que decía ser cristiana, no demostraba que realmente vivía Cristo en su vida. Que no haya una excusa para la gente. Y que si la gente quiere buscar una excusa, que la trate de buscar, pero que nosotros como familia siempre estemos dando un buen testimonio de quién es Cristo. No es solo decirlo, tenemos que vivirlo. No es solo comentar, no es solo decir a los vecinos somos cristianos, sino que los vecinos vean que realmente somos cristianos. Cuando una familia en un vecindario es cristiano, está obedeciendo a Dios, tiene una armonía, tiene una comunión y comunión con Dios, el mismo vecindario se da cuenta de que esa familia es diferente, de que esa familia, sin necesidad de hablar muchas veces, que esa familia no es común. Porque la realidad, hermanos, cuando venimos a ser hijos de Dios, ya no somos comunes, somos absolutamente diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios, tenemos la salvación, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso nos hace diferentes. Y siempre se ha dicho, ¿no? De una manera teológica, que la gente cuando nos vea, dice, ¿ve a quién? Ve a Cristo. Que la gente cuando nos vea, vea a Cristo cuando nosotros ayudamos al necesitado. Que la gente vea a Cristo cuando nosotros nos acercamos aún al indigente para decir: oye, toma una comida, y le puedes decir: hay alguien que te ama, puedes compartir el mensaje de Dios. Pero que las acciones también demuestran que somos cristianos, porque podemos ser cristianos y a la hora que nos chocan podemos sacar sapos y culebras, sale nuestro viejo hombre. Ahí no estamos demostrando que somos cristianos, ni estamos demostrando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando nosotros damos testimonio, hay fruto. Cuando nosotros demostramos, obedecemos al mandato de Dios y tenemos una comunión con Dios, hay un fruto en nuestra vida, a tal grado que la gente va a ver: ah, mira, él toma las cosas de una manera diferente, no como tal vez yo la tomo. Es decir, la bendición de Dios y la gracia de Dios va a estar con nosotros. Si hoy te vieras al espejo, o nos viéramos al espejo, podríamos encontrar a Cristo ahí. Qué triste, ¿verdad? Qué difícil. Vete al espejo. Por ejemplo, a veces me veo al espejo. Ezequiel, ¿está Cristo reflejado en ti? Y a veces medito, analizo. ¿Y esto por qué? Porque como les dije, hermanos, si tal vez no lo hemos estado haciendo, el propósito de Dios es llamar la atención de ella. Tienes que hacer lo correcto, tienes que obedecer mis mandatos, porque si tú obedeces mis mandatos, yo voy a derramar bendición sobre la vida de tu familia y sobre tu propia vida. Y no solo eso, sino también mi presencia estará en tu hogar, en tu casa, no solo dentro de ti, sino en tu hogar, en tu casa. No es, la bendición de Dios no es prosperidad como hoy en día se anuncia, ¿no? Y te voy a dar carros, te voy a dar
todo de oro, ¿no? Qué bueno sería. Pero no, hermanos, muchas veces hemos catalogado las bendiciones con las riquezas materiales, pero la mayor riqueza son las espirituales. Y en eso Dios ha prometido prosperarnos de una manera abundante. Pero y las cosas materiales, también Dios va a bendecirnos de una manera material, también lo va a hacer. Pero también Dios tiene pautas. No es algo de arte de magia, sino hay pautas. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. ¿Quieres que Dios supla alguna necesidad? Que tú quieres un carro, quieres una casa, etcétera. ¿Estás obedeciendo al mandato de Dios? Si lo estás haciendo, Dios va a hacerlo, va a obrar. Pero si tú no lo estás haciendo, lo puedes empezar a hacer, pero no lo hagas para que Dios te dé. Hazlo porque Dios ya lo ha hecho todo por ti, porque Dios lo ha hecho todo por nosotros, absolutamente todo. Y en este tiempo, más que nada que la familia está siendo atacada, necesitamos demostrar que Cristo aún ama a la familia. Aún la familia sigue siendo el diseño original de Dios y no va a cambiar, y que Dios tiene propósitos y planes para la familia, y que aun cuando el enemigo quiera destruirnos, si nosotros en nuestra vida, en nuestra familia está la presencia de Dios, el diablo no podrá tocarnos. Sí podrá tal vez pincharnos, hacernos, pero nunca va a poder destruir nuestra familia, porque el centro es Cristo. Porque cuando Cristo está en el centro, la presencia de Dios está en medio de la familia, somos una familia invencible. Pero debemos permanecer dentro ¿de qué? De la comunión, del mandato de Dios. De esa manera seremos bendecidos, hermanos. ¿Y qué más bendición quieres si Dios te ha dado una familia? Que es más valioso que un carro, es más valiosa que una casa, es más valioso que inclusive un mejor perfume, una mejor camisa, tu familia. Entonces Dios te ha dado un tesoro invaluable, un tesoro que es, ¿cómo les diré? No tiene un precio, y que ese precio solo Dios lo ha dado y Dios lo ha pagado, así como tú y yo tenemos un precio que nunca. Por eso Dios ha dejado en sus mandamientos: no matarás, porque Dios ha puesto un valor incalculable en la vida de toda creación. Pero también cuando venimos a ser sus hijos, el valor, como que el valor vuelve a restaurarse, porque fuimos que nos separamos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Dios que nos vuelve a unir, y el valor aumenta aún más. No porque no valgamos como personas, sino porque ya el sacrificio de Cristo nos da otro plus, digamos de esa manera, ¿no? Pero que todos son importantes y valiosos para Dios. Aún todas esas personas que no le conocen, si ellos entendieran que es una oportunidad que Dios les da para poder acercarse a Él, tal vez muchos lo aprovecharían, pero no lo saben. ¿Y quiénes son los encargados de hacerlo? Nosotros. Y tenemos que demostrarlo. Y para eso Dios ha dejado a la familia. Es el núcleo. Es importante para Dios la familia, y lo podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios. Para Dios todos es importante, pero sobre todas las cosas la familia es importante. Una de las contrapartes de no ser testimonio en la familia de Dios, y con eso vamos terminando, es que si nosotros no somos testimonios, hermanos, acarreamos juicio de Dios. Y lo podemos ver en la vida del sacerdote Elí. En algún momento, Elí tenía un lugar privilegiado. Digamos, sacerdote era como nosotros los pastores, o ¿verdad? Se encargaban de ministrar al pueblo, hacer los sacrificios, etc. Y yo lo planteo de esa manera, porque luego si busco un ejemplo de alguien común, que nadie es común, ¿no? Pero de una manera común, que pues es normal, ¿no? Entonces cambio aquí desde la cabeza, pero el principio sigue siendo el mismo.
Porque para Dios, vuelvo a repetir, todos somos iguales y los principios siguen siendo los mismos. No porque seamos pastores quiere decir que vamos a omitir ciertos principios. No, al contrario, estamos obligados aún más. ¿Para qué? Para seguir los principios y los mandatos de Dios. Pero es importante cómo Elí se olvidó y no educó, bueno, hasta cierto punto educó a sus hijos, pero sus hijos no querían nada con lo que eran las cosas de Dios. Y Elí escuchó tantas cosas que hacían sus hijos y en ningún momento les llamó la atención, hasta en alguna situación, cuando él comienza a decirle: oye, hijos, escucho esto, lo otro. Pero lo hubiera hecho desde antes, desde pequeños. Pero vean lo más extraordinario y triste es que llega el momento en que Dios habla. Hermano y hermana, si no obedecemos, llegará el momento que Dios mismo nos va a hablar. Y no te va a hablar una palabra de te voy a bendecir, no, te va a exhortar. Porque Dios también exhorta por medio de palabras. Y Dios lo hace con Elí. Y comienza a decir: yo había prometido que de tu familia iba a continuar, pero tú no has estorbado a tus hijos. Y vean, tus hijos, en pocas palabras, parafraseando, han sido el mal testimonio de ti. Y para el pueblo, todo el pueblo sabía quién eran los hijos de Elí, qué es lo que hacían. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pero ya no más. Hasta aquí llegó. No vas a tener, inclusive no van a llegar a edad viril tu descendencia, porque no me honraste, no me obedeciste. ¿Y quién era? Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y para que vean que Dios no hace acepción de persona. El que infringe sus mandatos recibe el castigo de Dios, pero el que obedece sus mandatos recibe las bendiciones de Dios. Es un ejemplo sencillo. Si nosotros no obedecemos, hermanos, podemos ser acreedores del juicio y del castigo de Dios. Pero yo creo que todos que estamos aquí procuramos obedecer el mandato de Dios. Sabes, pues ya le he regado en algunas cosas, no importa, pero estás haciendo tu esfuerzo. Solo falta perfeccionar algunas áreas de tu vida y Dios te va a ayudar a hacerlo. Porque si mientras tengas la disposición, reconozcas tu condición, Dios que va a decir: vamos, lo vamos a hacer, lo vas a lograr. La gente va a ver a Cristo en ti, en tu familia, en tu hijo, en tu hija. A tal grado que muchas veces en las escuelas nuestros hijos, sus compañeros van a ver: oye, ¿por qué tú no insultas? Oye, ¿por qué tú no haces esto que nosotros hacemos? Y aún nuestros propios hijos van a dar testimonio de quién es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Y qué hermoso es que cuando escuchas en la escuela de que los niños o sus compañeros de tus hijos saben que tu hijo es cristiano, saben que tu hijo es diferente a ellos, y tú puedes ver: ha sido difícil, pero lo estamos logrando con la ayuda de Dios, su presencia en nuestra vida, la comunión en el hogar. Hermanos, hay mucho por hacer con nuestras familias, y es necesario como padres enfocarnos en nuestras familias. Que el trabajo no nos consuma el tiempo para no dedicárselo a nuestros hijos. Que aun cuando lleguemos cansados, hermanos, podamos ir a sus cuartos y preguntarles: ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? Y podamos inclusive reunir a nuestra familia un día a la semana y hacer un altar familiar. ¿Sí saben los altares familiares, verdad?
Yo recuerdo que cuando estaba chico, mi papá y mi mamá siempre hacían los lunes, porque nosotros no teníamos actividad los lunes de por sí, hasta el día de hoy no tenemos actividad los lunes, pero siempre había una mesita con una Biblia abierta. Y en los lunes en la noche, antes ya de descansar o dormir, pues nos reuníamos como familia. Ahí mi papá nos daba una reflexión, nos enseñaba, orábamos y descansábamos. Era todos los lunes, todos los lunes. Tal vez ahorita la práctica se ha perdido por el rol que ya tenemos, por la vida apresurada que tenemos, etcétera. Pero hermano, es bueno tener un tiempo de comunión como familia. Que tal vez ni siquiera vamos a salir, ese día lo vamos a dedicar, vamos a sentarnos, a platicar de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Y después, ¿cómo te fue en la escuela hoy? ¿Te está pasando algo? Cuéntame, me interesa saber. A tal grado que el hijo pueda tener esa confianza de decir, porque decía, mi papá es mi amigo, mi mamá es mi amiga. Que sí, en algún momento hay que corregir, hay que hacer, sí, se va a hacer, pero que también ellos puedan ver que no solo está el corrector, sino también está el ayudador, el que va a auxiliarnos, que nos va a ayudar a avanzar, a seguir adelante. Hermanos, es importante. Dios ama a la familia, tiene propósitos aún con la familia, aunque el mundo lo quiera o el diablo quiera destruirlo. Hermanos, lo que es de Dios, jamás el diablo lo va a poder destruir. Nunca lo va a poder destruir. Y muestra de ello y prueba de ello somos nosotros. No porque seamos perfectos, sino porque Cristo está con nosotros y a nosotros, y su Espíritu Santo en nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Espero que haya quedado claro esta pequeña reflexión. Yo te invito a que si tienes a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, o si los hijos los niños están afuera, pero tienes a tu esposa, abrázala. Y siempre he dicho, dile, oye, gracias por estar conmigo. Gracias porque me has aguantado, me has soportado, me has soportado mi temperamento, etcétera, ¿no? Pero dile, pero gracias por estar conmigo. Gracias por algún día haberme dicho que sí. Y hoy pues disfrutamos de una familia y que son el fruto del amor también de nuestra familia. Así que vamos a orar, hermanos. Que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios prospere nuestras familias, pero que su presencia se refleje en nuestras familias y que los otros puedan conocer a Cristo por medio de nuestras familias. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias, Padre, porque tú amas a la familia. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es clara, es precisa. Gracias, Dios, porque tú nos amas de una manera extraordinaria. Gracias, Padre, por cada familia de impacto. Creemos, Dios, en la familia todavía y lo vamos a seguir creyendo porque es algo que tú has instituido. Es algo que tú has dejado. No ha nacido de alguien humano, ha nacido del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios, la familia cristiana aún dentro de nosotros como iglesia está siendo atacada por el enemigo. A nuestros hijos, nuestra esposa, los esposos, varones. Pero en esta hora, Dios, estamos delante de ti para pedirte auxilio, para pedir tu ayuda, para pedir inclusive que nos perdones si no hemos obedecido a tu mandato, si no hemos dado un buen testimonio. Y que Dios, tú restaures nuestras vidas, restaures a nuestra familia. Oh, que tu presencia, Dios, sea con cada familia. Oh, hermano, iglesia y pacto, Dios ama a la familia. Y en especial en esta congregación, Dios ama a la familia. Que la familia de impacto realmente impacte a la sociedad.
que impacte al mundo, para que otros se acerquen, para que familias destruidas allá afuera sean restauradas. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Si alguna familia, Dios, si algún matrimonio está pasando algún momento difícil, que tu Espíritu Santo, Dios, sea con ellos. Que tu Espíritu Santo, Dios, fortalezca. Que tu Espíritu Santo restaure, sane, levante. Oh Dios, glorifícate en la vida de tu pueblo cada día. Glorifícate en sus vidas de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, porque tú amas a la familia. Ayuda a cada mujer, ayuda a cada varón, a cada adolescente, a cada niño, a cada joven. Que tu presencia sea en sus vidas, porque de esa manera nosotros seremos bendecidos, Padre. Y si somos bendecidos, también daremos de lo que somos bendecidos a otros. Porque si tu presencia está con nosotros, podemos compartir a otros, Dios. Gracias, Padre, porque aún, Dios, la familia tiene y sigue teniendo un valor incalculable para ti. Tu principio no se va a romper. Tu principio no va a pasar de moda. Tu principio sigue vigente, sigue firme y seguirá firme hasta que tú vengas o hasta que tú nos lleves a tu presencia. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, Dios, porque, Dios, creemos en lo que tú vas a hacer en las familias. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Dios Todopoderoso. Grande eres, hacedor de maravillas, extraordinario. Aleluya, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Te exaltamos y te damos toda pleitesía, toda alabanza, toda exaltación, toda la adoración, Padre. Gracias, Padre eterno. Amén, Dios. Y amén, Dios. Amén.